La falta de combustible en Cuba responde a decisiones del régimen, no a una crisis mundial. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Son contradictorias las justificaciones oficiales sobre la actual situación con el combustible en Cuba, cuando no existe crisis energética mundial. Economistas consideran que la falta de combustible en Cuba y los suministros inestables que han citado las autoridades para justificar la actual situación en la isla responden en realidad al comportamiento del régimen y chocan con los datos de exportación de crudo de grandes productores como Venezuela y Rusia. Tratando de entender el incumplimiento por razones muy objetivas de suministradores de combustible a Cuba, aparecen datos positivos recientes sobre las exportaciones globales rusas y venezolanas, dijo Pedro Monreal en un hilo en su cuenta en Twitter. A pesar de no incrementar la producción y de las sanciones de Estados Unidos y de problemas internos, las exportaciones venezolanas de combustibles alcanzaron en marzo del 2023 su mayor nivel desde agosto del 2022, la mayor parte suministradas a China. De acuerdo con Monreal, las exportaciones de crudo venezolano suministradas a la multinacional estadounidense Chevron registraron un gran salto en marzo, alcanzando 115,000 barriles en comparación con los 80,000 de febrero. La información disponible indica que los negocios con Chevron, Cuba Metales y Nico continuaron sin interrupción durante el congelamiento adoptado desde enero para revisar contratos debido a irregularidades financieras. Pedro Monreal señaló que, a pesar de las sanciones relacionadas con la guerra en Ucrania, las exportaciones rusas de petróleo y derivados alcanzaron su mayor nivel desde abril del 2020, con 600,000 barriles diarios. Según el economista, información reciente indica un flujo estable de las exportaciones rusas de combustible hacia Asia, principalmente China e India, y simultáneamente se ha producido una reducción en los fletes que beneficia las exportaciones. Existe información sobre el envío de 580,000 toneladas de diésel ruso a América Latina en marzo del 2023, de ellas 440,000 a Brasil y 140,000 toneladas a Cuba, Panamá y Uruguay. Para Monreal, en Cuba, lo que se constata es una menor disponibilidad de combustible. Oficialmente se ha dicho escuetamente que los suministradores no han cumplido por razones objetivas, pero sin explicar. Lo que está claro que es, los datos indican un aumento reciente de exportaciones globales de combustible de Rusia y Venezuela. ¿Cómo explica esto el régimen? Realmente es un argumento insostenible. En un artículo sobre el tema, el economista Elías Amor escribió: los cubanos deben saber que la situación económica actual a nivel mundial no está provocando deficiencias en los suministros de combustibles en ningún país del mundo, que no existe crisis energética mundial, una vez normalizados los mercados tras la invasión del amigo de Miguel Díaz-Canel, Vladimir Putin, a Ucrania, y que este argumento no se sostiene, como tampoco la imagen irreal de un bloqueo cerrado al paso a los buques con petróleo que quieren llegar a la isla. En opinión del economista, todo esto es falso y supone un insulto a las personas, a los cubanos. En realidad, los países mantienen intactas e incluso han incrementado sus reservas técnicas de petróleo para no carecer del oro negro y dar salida a las crecientes necesidades de la post-pandemia. Al mismo tiempo, se ha producido una notable aceleración de las inversiones en energías renovables para reducir la dependencia del petróleo. El analista consideró que la falta de combustible y los suministros inestables son consecuencia de los comportamientos del régimen cubano y sobre todo de sus políticas de impago de deudas. Para poder comprar petróleo en los mercados mundiales a los precios internacionales se tiene que estar al corriente en las deudas y poseer una data normal de pagos. Ninguna de estas condiciones se cumple para la isla. Los precios internacionales son inasumibles para el régimen como consecuencia de la penuria de divisas provocada por actividades económicas que no generan divisas
que no generan las divisas necesarias para formalizar estas compras. El crédito comercial es inviable y más aún tras la aplicación de la sentencia del juicio de Londres. Por ello, el régimen para aprovisionarse de petróleo recurre a donaciones o al trueque a precios subsidiados, que son prácticas que en estos momentos no se pueden asumir por los principales productores, incluso con los amigos como Venezuela, que está lanzada a los mercados mundiales para aprovechar la favorable coyuntura. Otros productores como Argelia o Libia miran para otro lado. Los comunistas cubanos no han sido capaces de prever para afrontar un escenario que era perceptible desde hace meses. Todos los gobiernos asumen la preparación de una reserva técnica de seguridad de petróleo, que viene a durar entre 3 y 6 meses, para hacer frente a crisis puntuales sobrevenidas. El responsable de estas actuaciones es el ministerio competente. En el caso cubano, es más fácil culpar a otros que asumir responsabilidades, y por eso el ministro anunció aquello que los comunistas han practicado durante más de 6 décadas: racionamiento en el servicio de gasolina y diésel, con el resultado ya conocido de colas en las gasolineras, desesperación y pérdida de tiempos muertos en las proximidades de los servicios. Sin petróleo no se puede producir en aquellos países que todavía mantienen una elevada dependencia de la energía no renovable. Y los 8,3 millones de toneladas de combustible fósil que consume Cuba cada año hipotecan sus posibilidades de crecimiento, teniendo en cuenta que solo el 39% se obtiene de la producción nacional. La falta de combustible doméstico se unirá a los apagones que ya se venían produciendo desde tiempo antes, lo que avecina una tormenta perfecta del sistema, que se aproxima a lo que podríamos denominar un colapso, que puede acabar con la paciencia de todos los cubanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.